quizá es un poco incómodo para muchas personas, ¿verdad? Porque es entrada y salida, pero primero se habilitó la cero calle, que es para San Antonio, ¿verdad? Y ahora se está procediendo, ¿verdad?, a romper aquí enfrente del hospital. Y pues gracias a Dios, con la ayuda del alcalde, pues de los vecinos, se está trabajando, ¿verdad? Pero cierto, quizás se está tardando un poco, ¿verdad? Pero no es problema del alcalde, ¿verdad? Y es cuestión del trabajo que siempre se lleva tiempo, ¿verdad? Y le pedimos su comprensión a toda la población y a los vecinos, ¿verdad? Que nos tengan paciencia porque se está trabajando, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios sí se va a realizar este proyecto, que venimos por fases, ¿verdad? Y como de muchos ya es conocimiento que ya es la última fase que nosotros tenemos en este sector. Ya, gracias a Dios, ya las avenidas de este sector y calles ya se terminó, y esta es la última fase, ¿verdad? Que aprovechando que viene la pavimentación, ¿verdad? Y no queremos dejar ese tubo que es de 8 pulgadas y que hace aproximadamente 20 años que está ese tubo, ¿verdad? Y nos está dando mucho problema. Y con la ayuda de Dios, ¿verdad?, y el alcalde y los vecinos, sí se está realizando este trabajo, ¿verdad? Sí. Bueno, no les sabía decir exactamente el tiempo, pero sí se está trabajando. Ahorita vamos a agarrar de corrido, Dios primero, ¿verdad? Ya coordinamos con el alcalde y sí, lo que tenemos nosotros pensado es hacerlo lo más antes posible. ¿El invierno les ha estado ocasionando problemas? Sí, la verdad que sí, pero tenemos que trabajar así porque ya no tenemos más tiempo esperar el verano, ¿verdad? Porque el proyecto ya viene también, ¿verdad? Y no podemos esperar que entre el verano y nos atrasemos más, ¿verdad? Y así tenemos que trabajar en el invierno, ¿verdad? Porque no podemos esperar más. ¿Cree usted que el señor alcalde municipal está cumpliendo con su trabajo? Sí, la verdad nos está apoyando, y gracias, le agradezco al señor alcalde, ¿verdad? Y su corporación, porque así nos está apoyando también, y también los vecinos también, que así están aportando su granito de arena, ¿verdad? Que conjuntamente con el alcalde y los vecinos estamos haciendo este proyecto. Pedirles paciencia, ¿verdad?, a la población, ¿verdad? Porque como les digo, es entrada y salida, pero les ruego su comprensión, ¿verdad? Porque estos proyectos se tienen que realizar, ¿verdad? Y es el bien para la población, ¿verdad? Y los vecinos que tenemos este servicio de drenaje.